Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Espero que se encuentren pues bien. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. La vamos a grabar para aquellos compañeros que se incorporen posteriormente o que no puedan estar por su trabajo. Entonces, permítanme ahorita les comparto mi pantalla. Okay. Bueno, entonces la semana pasada, ¿verdad? Estábamos conversando sobre el decreto 254 y estábamos revisando algunos de los títulos más importantes que contiene este decreto. Decíamos, ¿verdad?, que este decreto es el primer instrumento legal que tenemos nosotros que nos da orientaciones respecto a lo que se debe de hacer y no se debe de hacer en materia de prevención de riesgos ocupacionales. Veíamos algunos títulos, creo que veíamos hasta el título 4 y veíamos pues que prácticamente la ley va haciendo una serie de recomendaciones, ¿verdad? O va dando indicaciones respecto a aspectos a tomar en cuenta, por ejemplo, que hay que dar el equipo de protección apropiado, que hay que tener iluminación natural, etcétera. Entonces vamos a seguir revisando el título 4. Nos quedamos, si mal no recuerdo, en el capítulo 4 de iluminación. Veamos. Y nos quedamos. Bien, entonces dentro de este mismo título se abordan otros tres aspectos, ¿verdad? Que son ventilación, ruido y sustancias químicas. Pero es importante mencionar que estos aspectos solo se mencionan de manera bien general. No se dan indicaciones, por ejemplo, de niveles máximos permisibles o de equipos de seguridad a considerar, sino que simplemente se listan una serie de indicaciones generales para cada uno de estos tres aspectos. Entonces, en el caso de la ventilación, temperatura y humedad, pues en el decreto únicamente se explica, ¿verdad?, que es necesario que la empresa proteja a las personas respecto a las temperaturas y humedades extremas, muy altas o muy bajas, que si no existe posibilidad de ventilación natural, se instalen sistemas de extractores y que al mismo tiempo, si en el proceso se generan humos, partículas o gases, que hayan mecanismos de extracción localizada que eviten la contaminación general, digamos, o que se difundan estas partículas en el ambiente. Y se hace referencia al decreto 89 como el decreto técnico, donde podemos encontrar indicaciones más específicas respecto a este tema. En el caso del ruido, pues únicamente se menciona de que el ruido en los lugares de trabajo debe de estar por debajo de los lugares permisibles y nos hace referencia nuevamente al decreto 89, que es donde se encuentran los diferentes niveles máximos de ruido en función del tiempo de exposición. Y en el caso de las sustancias químicas, menciona 4 puntos específicamente que son ampliados también en el decreto 89, que estos son, ¿verdad?, que las sustancias químicas deben de estar inventariadas, es decir, la empresa tiene que tener una lista de todas las sustancias que maneja, eh, sus cantidades, sus propiedades. Deben de existir hojas de seguridad de los materiales conocidas como MSDS. Todos los depósitos deben de tener etiquetas claras que indiquen el peligro que el químico representa y los riesgos de las sustancias químicas tienen que ser informados a las personas que las usan para que se puedan tomar las medidas de protección respectivas. Entonces, esto es prácticamente el título 4, bastante general. Ustedes no van a encontrar ahí, por ejemplo, cuáles son los elementos que tiene que tener una MSDS,
ni los niveles de iluminación, ni la temperatura, solo son sugerencias básicas respecto al buen estado en que se tiene que mantener esto. Entonces, siempre hay que, para estos aspectos que son de carácter de riesgos higiénicos, hay que irse siempre al decreto 89 para poder complementar eh, lo que se debe de hacer. Bien. Pasemos entonces al siguiente título. El siguiente título es Salubridad, que está dividido a la vez en 4 capítulos. Este de salubridad sí es a orden y limpieza. Recordemos que riesgos higiénicos no es lo mismo que salubridad. Riesgos higiénicos, que son estos prácticamente, son aquellos que se pueden medir con un instrumento y que tienen una relación intensidad-tiempo. Y salubridad se refiere, ¿verdad? Es que sí, específicamente a orden, aseo y servicio sanitario. Entonces, en la ley, este capítulo es el título número 5 y veamos pues qué es lo que nos dice. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vámonos, por favor, al decreto 254, título 5, y leamos los artículos que están contenidos en ese título. Aquí ustedes pueden ver 3 fotografías reales de empresas de El Salvador que estuve visitando hace varios años mientras estaba haciendo unas consultorías. Y el propósito de esto es, ¿verdad?, poder identificar, o que ustedes me ayuden a identificar cuáles son el o los artículos que se incumplen en cada uno de estos 3 casos. Entonces, por favor, vamos a dar, ahorita son las 7:06, vamos a dar 10 minutos para esta actividad. Vámonos al título 5 y por favor tratemos de identificar los artículos para las diferentes fotografías. ¿De acuerdo? Ok. 10 minutos entonces. Pueden escribirme sus respuestas aquí en el chat. Por ejemplo, me pueden colocar algo así como imagen 1, artículo, quiero ver, algo así, imagen 1, artículo XX, ¿verdad? Tienen que buscar en todo el título de salubridad. El título de salubridad tiene 4 capítulos, entonces las respuestas están regadas en los 4 capítulos. Muy bien, de nada más. Si ya los tienen, nos pueden ir escribiendo, pueden pedir la palabra, lo vamos conversando, no hay ningún problema.
Ok, vamos a ver. Aquí Osvaldo nos comparte, dice para la imagen 2, artículo 56 y artículo 57. Vamos a darle una lectura. El artículo 56 establece: todo lugar de trabajo deberá estar provisto de servicios sanitarios para hombres y mujeres, los cuales deberán de ser independientes y separados en la proporción que se establece en el reglamento. Y todo lugar de trabajo deberá mantener un adecuado sistema para el lavado de manos en la proporción establecida en el reglamento de la presente ley. Fíjense que en este sentido, por la imagen, ¿verdad? Que lo que muestra es como un, digamos que bien, bien malo, digamos, la disposición para lavarse las manos, ¿verdad? Que prácticamente pues es una pila, no tiene cómo evacuar el agua sucia. Yo pensaría que es más el artículo 57. El último, que quizás me faltó aclararles, en la última imagen, esa sí es el 56. La última imagen es un local de un restaurante, un pequeño restaurante, emprendimiento, donde el baño para los trabajadores era un único baño compartido para todos. Entonces, eso sí es el artículo 56. No es posible, ¿verdad? Aunque haya una persona de cada género, los baños deben de estar separados, no pueden ser iguales, no puede ser el mismo. Entonces, en la última sí es el artículo 56. Y en la primera fotografía, ¿alguien tiene alguna idea de qué es lo que se ve mal ahí? Voy a darle un poco más de zoom si gustan. ¿Cuál es el problema de la primera foto? O sea, cuando nosotros estamos haciendo esta identificación de violaciones a la ley, hay que tratar de identificar primero cuál es la violación más evidente, digamos, y segundo, cuál es el artículo específico aplicable. Porque normalmente los patronos no se ven motivados a corregir si uno no es, digamos, muy tajante respecto a qué es lo que se está violando en la ley. Entonces, por ejemplo, aquí no sé si alguien tiene algún comentario de qué es el problema. Lo pueden escribir también si gustan, no hay ningún problema. Dice Oswaldo, podría ser el artículo del artículo 59-62, veamos. El 59 dice: el almacenaje de materiales y productos se hará por separado, dice, atendiendo a la clase, tipo y riesgo que se trate y en sitios específicos. En los espacios donde se está elaborando solo se permitirá el apilamiento momentáneo. No mucho, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no se ve que haya una gran acumulación de desechos. Lo que está sobre la mesa es material de trabajo. Veamos el artículo 62. Dice, los desechos, no quiero ver 62. Cuando durante una jornada sea necesario asear los lugares de trabajo, esto se hará empleando mecanismos que disminuyan la dispersión de partículas. En tal sentido, se dotará de la protección al trabajador que pueda resultar expuesto. Si por motivos razonables esto es insuficiente, dice, el empleador deberá implementar las medidas necesarias. Las basuras y desperdicios deberán de ser colectados diariamente y depositarse en recintos impermeables. No, no tampoco, ¿verdad? Porque aquí nos está refiriéndose a las tareas de limpieza. Veamos, dice Luis Alonso, el 54. El 54. Todo lugar de trabajo deberá estar dotado de agua potable para la bebida y el aseo personal, el cual debe ser permanente, debiéndose además instalar bebederos higiénicos. Entonces, por aquí viene el problema, ¿verdad? Este sí es correcto. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, y está un oasis, pero hay una taza en la parte superior. Esa taza, ¿verdad? Es común a todos los trabajadores. Entonces, eso, por supuesto, no es higiénico. Adicionalmente a eso,
Los oasis deben de tener también una nota donde se identifique la frecuencia con la que se ha limpiado y si se ha hecho estudio de calidad de agua al agua potable que se está poniendo ahí. Entonces, ese es un problema de digamos, de la calidad del agua, pues del aseo del bebedero propiamente. El otro que también creo que aplica es el artículo 60 que lo dice Michelle, que es que el piso se debe de mantener en buenas condiciones de orden y limpieza. Eso creo que también es cierto. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que existen pues un poco de suciedad en las inmediaciones del bebedero, lo cual pues es antihigiénico, ¿verdad? Entonces, ese sí creo que también es aplicable. Muy bien. Y aquí voy a darle zoom. Este es un taller de imprenta. Ustedes pueden ver que aquí, bueno, hay una cantidad de objetos, ¿verdad?, interesantes. Tenemos un asiento para carro. Vemos aquí que hay una tarima. Sobre la tarima hay pues material. Esto es desperdicio, ¿verdad? Son como recortes de papel. Y aquí ustedes pueden ver a la derecha. Este es un zoom, ¿verdad? De esta imagen, esta parte. Entonces aquí pues hay un bidón con, bueno, ustedes ya me imagino que ya identificarán qué significa este símbolo que está aquí, el color. Esto es basura, ¿verdad? Esto es desperdicio de material, ¿sí? Y este es el único pasillo de acceso que hay entre estas dos áreas. Entonces, díganme ustedes aquí, ¿cuáles son los artículos que se están violando? ¿Y qué es lo que habría que hacer, verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que corregir? Vamos a dar igual unos 3 minutitos. Ok, veamos. Permítanme, perdón. Bueno, dice Gloria, el artículo 59. Veamos el artículo 59 que nos dice. El artículo 59 dice: el almacenaje de materiales se hará por separado, atendiendo a la clase, tipo y riesgo que se trate, y se dispondrán en sitios específicos para ello. Eso es correcto, ¿verdad? Ese artículo es aplicable porque no podemos tener líquidos inflamables pues a la par de combustibles simples. Dice también, el apilamiento de materiales se debe hacer de manera segura. Los espacios donde se esté elaborando solo se permitirá apilar momentáneamente los materiales de uso diario, sin obstaculizar el desempeño de labores en el puesto de trabajo. En ningún momento se permitirá el apilamiento de materiales en los pasillos y en las salidas del lugar de trabajo. Exactamente ese es el artículo que estamos incumpliendo, ¿verdad? Porque tenemos los pasillos ahí obstaculizados. También el 60, donde dice, asimismo, los pasillos y salidas deben de permanecer sin obstáculos para tener un libre acceso. Incluso el 61, donde dice que los desechos se deben de remover de forma diaria, ¿verdad? Y depositarse en recipientes adecuados, pues no así en redesillas o tirados en el suelo, como lo vemos aquí. Muy bien. Entonces vemos que la ley pues, es bastante específica, ¿verdad? En ese sentido, en lo que refiere a orden y limpieza. Aquí podemos ver otros peligros también que ya abordamos, como por ejemplo el aspecto de la iluminación. Aquí podemos ver de que esta luminaria pues no tiene pantalla antideslumbramiento, lo cual pues ya sabemos que va a generar después un problema en términos de iluminación. Pero muy bien. Entonces ese es el título 5. Aquí de dar zoom, de salubridad. A eso se refiere. Muy bien. El título 6 nos habla respecto a la prevención de enfermedades ocupacionales. Las enfermedades ocupacionales son aquellas que se derivan del trabajo que las personas realizan. Las enfermedades ocupacionales en este país están reconocidas
en el Código de Trabajo. Lo voy a anotar. Están reconocidas en el Código de Trabajo, ¿verdad? Y es una lista específica, la cual pues para que una enfermedad tenga que ser, digamos, una enfermedad sea reconocida como enfermedad profesional por el Seguro Social, debe de pasar por un proceso de evaluación por un especialista que se denomina médico del trabajo, que en el Seguro Social tienen una unidad específicamente de eso, ¿verdad? Que son doctores especialistas en este tipo de enfermedades que se derivan de las actividades laborales. Entonces, como esta ley tiene un enfoque de prevención, lo que nos dice la ley, ¿verdad? Es que la empresa pues debe de hacerle exámenes médicos a sus trabajadores para identificar si el trabajo no les está causando alguna enfermedad ocupacional. Ahora, estos exámenes médicos no son los mismos para todos los trabajos, sino que los exámenes que se van a hacer dependen de los riesgos específicos de los puestos. Eh, claro que este es un proceso que se tiene que hacer también, ¿verdad? O sea, identificar cuáles son aquellas condiciones peligrosas del trabajo. Entonces, puede ser que una persona que esté en un puesto de trabajo A requiera ciertos exámenes y la que esté en un puesto de trabajo B, porque tenga otras tareas y otros peligros, tenga otros exámenes diferentes. En todo caso, una vez identificados, pues, cuáles son esos exámenes por puesto, eh, el, el, el empleador puede mandar a los empleados al Seguro Social o a laboratorios privados para hacerse los exámenes y sus resultados deben darse al empleado y una copia se tiene que guardar en el programa de gestión de riesgos. Entonces, aquí quizás solamente hacer una aclaración. Los exámenes médicos, muchas veces las empresas los quieren como estandarizar la batería de exámenes. O sea, por ejemplo, le mandan a hacer a todo mundo hemograma, triglicéridos, colesterol, pero no es eso. O sea, por ejemplo, vaya, nosotros los profesores estamos mucho tiempo frente al ordenador. Entonces, un examen o una enfermedad ocupacional que podemos tener nosotros es la fatiga visual, ¿verdad? Entonces, un examen, por ejemplo, que sería lógico para nuestro puesto de trabajo es una revisión de la visión cada 2 años. Mientras que, por ejemplo, a una persona que está en el área eh, de albañilería, ¿verdad? Porque la UCA tiene sus albañiles o carpintería, que es gente que tiene muchos riesgos ergonómicos, posiblemente una revisión anual o bianual por un fisiatra, digamos, que les vea espalda y aspectos musculoesqueléticos o una placa de espalda, pues posiblemente sea más adecuado para identificar problemas de salud. Entonces, esto es bien importante. Y no es como la misma receta para todos, pues. Ahora, ¿cómo pueden hacer ustedes para saber qué exámenes les hay que hacerle a las personas? Bueno, lo primero es hacer la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Eso es lo primero. Y una vez ustedes tienen eso, ustedes pueden acudir a un médico o un médico del trabajo, que es la especialidad, y el médico del trabajo les puede ayudar a identificar esa batería de exámenes. Entonces, aquí una pregunta. Imaginémonos que un empleador ha identificado, ¿verdad?, que en su lugar de trabajo hay el riesgo de ruido para un puesto específico. Entonces, por ley, en el caso del ruido, es necesario hacerles pruebas de función auditiva que se llaman audiometrías. Entonces, supongamos, ¿verdad?, que este empleador le quiere descontar de planilla la mitad del costo de esas audiometrías a esas personas. Y además, los resultados de la audiometría los quiere dar en una reunión, así como llamarlos a todos y darles ahí sus resultados públicamente. Entonces, ¿es esto legal? ¿Me podrían ayudar a buscar, por favor, en el título 6 qué opinan al respecto? ¿Es correcto que le estén cobrando a uno los exámenes médicos que a uno le estén haciendo? Si sí o no, agradecería que me lo pusieran en el chat con el artículo.
Muchas gracias, Oswaldo. Dice, no es correcto según el artículo 63. ¿Qué dice el artículo 63? Artículo 63. Dice, cuando a juicio de la Dirección General de Previsión Social la naturaleza de la actividad implique algún riesgo a la salud, vida o integridad, será obligación del empleador mandar a hacer los exámenes médicos y de laboratorio a los trabajadores, asumiendo los costos, dice, cuando no sea posible que sean practicados en el Seguro Social. Los exámenes no implicarán en ningún caso carga económica para el trabajador, y los resultados serán confidenciales y en ningún caso se usarán para perjuicio del trabajador. Ahora, ¿qué se refiere con esto? Esta segunda parte del perjuicio, de que yo no puedo usar los resultados de un examen para poder discriminar a una persona o despedirla. Es más, en el artículo 64 dice que cuando una persona, un médico del trabajo del seguro diga que alguien tiene que cambiarse de puesto, es obligación del empleador tomar las medidas para hacerlo rápidamente. O sea, les voy a poner un ejemplo. Hace unos años yo estaba trabajando en la cafetería de la U, asesorándoles una cosa de calidad. Y una señora empezó a padecer de problemas de la piel. Eh, Después varios meses de consultas médicas, se identificó que la señora padecía de psoriasis, que es una enfermedad de la piel que no es transmisible. Y que en este sentido, pues, el hecho de tener las manos húmedas a la señora le afectaba más su enfermedad. Entonces la señora estaba asignada a cocina. En este sentido, ¿verdad? Lo primero, yo me acuerdo que se preguntaron es, pero bueno, ya no la podemos poner a hacer lo mismo, o sea, vamos a tener que despedirla. Entonces yo les decía a ellos que no se puede, que eso es ilegal, sino que había que ponerla a hacer algún otro trabajo que ella pudiera realizar que no le implicara ese conflicto con su salud, ¿verdad? Entonces la pusieron a hacer, a estar como atendiendo gente en caja, ¿verdad? Entonces eso es posible, pues, pero vean que hay que conocer muy bien estos elementos porque la persona podía haberse ido a quejar al Ministerio de Trabajo por despido justificado y hubiera tenido razón, pues, y a la universidad le hubiera tocado reinstalar a la persona y compensarla aparte de pagar una multa. Entonces es muy importante que estemos enterados. Muy bien. El título 7 habla sobre disposiciones generales. Estos son como algunas recomendaciones complementarias, digamos, que se dan en el decreto. Eh, Son tres, ¿verdad? La primera es que debe de haber un plan de emergencias. La segunda es que los accidentes de trabajo se tienen que notificar al ministerio en 72 horas, a menos que sea mortal, que son 24. Y que si hay mujeres embarazadas, periodo posparto o personas con condiciones especiales, llámese discapacidad, enfermedades crónicas, estas personas tienen que ser protegidas de manera especial. O sea, tenemos que eh, como poner un poquito más de énfasis en que el trabajo que hacen estos grupos vulnerables no les afecte a su salud. Y también en este título 7 se habla sobre los peritos. Eh, Los peritos, ¿verdad? O empresas asesoras son unas figuras especiales que las compañías pueden contratar para que le den asesoría técnica. Ahora bien, existe pues una gran cantidad de peritos, digamos, y no todos necesariamente el consejo que les van a dar es adecuado o es válido. Entonces, les pediría que busquen, por favor, tal cual se menciona aquí en el artículo 67 al 71, cuáles son los requisitos mínimos que debe de cumplir un perito o un asesor o una empresa asesora. Imagínense, ¿ustedes será que en este momento pueden ser peritos? ¿Por qué sí o por qué no? Revisemos esos artículos y colóquenme aquí en el chat, por favor, por qué sí o por qué no pueden ustedes ser peritos en este momento de seguridad y salud ocupacional. Vamos, 5 minutos.
Bien, disculpen por favor el ruido de fondo. Dice, Moisés, no podría ser perito ya que se requieren expertos acreditados por la Dirección General de Prevención Social. Y dice Oswaldo, en el artículo 69-71. ¿Qué pasa con el 69-71, Oswaldo? En el 69 dice la acreditación la dará el jefe del Departamento de Seguridad, Higiene Ocupacional del Ministerio, ¿verdad? Los requisitos serán objeto de un reglamento especial, dice. Y el 70, bueno, para ser autorizados los peritos deberán contar con un título universitario y poseer experiencia de al menos 4 años en los aspectos técnicos que atienden. Entonces, lamentablemente, en este momento, ustedes no pueden ser peritos aún, ¿verdad? No se puede. Eh, y esto es bien importante que ustedes lo sepan porque hay muchos charlatanes, ¿verdad? Y cobran bien caro si ustedes quieren una asesoría. Entonces, el Ministerio de Trabajo tiene un registro de estos peritos, se los voy a mostrar. Vaya, sí, miren. Cuídense ustedes, no se vayan a enfermar así como yo. Miren que ahorita dicen que anda dando. No quiero ver. Entonces, ustedes ponen peritos, ¿verdad? Ministerio de Trabajo. Y aquí les aparece este, creo que está más actualizado. Entonces, aquí el ministerio tiene, ¿verdad?, una lista de las personas que están acreditadas para fungir como peritos. Esta acreditación, pues, es un proceso que hay que pasar por el ministerio, hacen exámenes, piden evidencias, etcétera. Y los peritos no son todólogos, las personas se acreditan en aspectos bien específicos de seguridad y salud ocupacional. Ahorita les voy a mostrar el listado. Este es el ejemplo del listado, ¿verdad?, que hemos descargado del Ministerio de Trabajo. Entonces, vean, estas son empresas acreditadas y estos son los rubros en los que estas empresas pueden orientar, ¿verdad? Entonces, esta empresa Inmociso está acreditada en seguridad ocupacional, en riesgos psicosociales, en higiene y en ergonomía. Los peritos igual, ¿verdad? Tienen sus áreas específicas. Entonces, por ejemplo, este perito específicamente solo puede dar capacitaciones en ruido, pero esta otra señora puede dar capacitaciones en todos estos temas. Entonces, es bien importante que ustedes revisen esto, porque si ustedes le van a pagar a alguien para que los asesore en un tema específico, debe de estar acreditado en ese tema puntual. O sea, esta persona, por ejemplo, ¿verdad?, no puede fungir de perito en ruido, por ejemplo, ¿verdad?, o en manejo de calderas, porque no está acreditado para eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto para que no los vayan a engañar. Muy bien.
Muy bien, continuamos aquí. Bien, vamos entonces a los siguientes títulos. El título 9 de infracciones, el 10 de aplicación de sanciones y el 11 de disposiciones transitorias. Este quizás es uno de los títulos más importantes que tiene este decreto, porque es donde se establecen los compromisos económicos y responsabilidades que tienen tanto el empleador como el empleado. Entonces, empecemos por el empleador. Perdonen, que está bien desesperada a mí. Voy a ver, espérenme. Yo activé cancelación de ruido, espero que eso ayude. Entonces, en el caso de las infracciones, les decía, las infracciones las pueden cometer los patronos o las pueden cometer los empleados. En el caso de las infracciones de los que contratan, las infracciones se clasifican en tres tipos: graves, moderadas y leves. En este caso, la ley nos da un listado de qué es lo que considera grave, qué es lo que considera moderado y qué es lo que considera leve. En todo caso, la diferencia radica en el potencial de daño a la salud y en la cantidad de dinero que implica cada tipo de multa. Entonces, las multas en esta ley no tienen como un monto específico definido, sino que está en un rango de salarios mínimos. Entonces, por ejemplo, las multas graves pueden llegar a costar de 22 a 28 salarios mínimos, las moderadas de 14 a 18 y las leves de 4 a 10. Ahora bien, el salario mínimo que se va a tomar en cuenta va a depender del sector al que pertenezca la empresa, porque no es lo mismo el salario mínimo de servicios, por ejemplo, que el salario mínimo del sector agrícola. Entonces, ¿quién es el que tiene que, o quién es el que dice específicamente el valor de la multa? El inspector que llega a ponerla. En ninguna parte en la ley está dicho específicamente como los criterios para decir son 23, son 24, no, sino que llega el inspector y en función de sus valoraciones, la ley le da esa flexibilidad al inspector para poder poner una multa dentro de ese rango. Otra cosa que es muy importante es que el hecho de que ustedes paguen una multa no significa que no tienen que corregir la causa. Aquí muchas empresas se confunden, ¿verdad? Piensan que dicen, ah, no, mejor yo pago porque es más fácil, pero no, o sea, tienen que corregir y pagar, porque si ustedes no corrigen, puede venir el ministerio y puede suspenderles sus actividades productivas y les puede ir escalando la multa. Entonces, por ejemplo, si ustedes empezaron con una leve y no la corrigen, puede venir el ministerio y se las puede subir a moderada. Y así puede ir, ¿verdad? Incrementándola. Dice Osvaldo, esta multa es toda para el ministerio. ¿A qué te refieres? No entiendo, Osvaldo. Que si todo el dinero que pagan le va al Estado, esa es la pregunta. Sí, esto es correcto, ¿verdad? Todo este dinero va al Estado, no es compensación para nadie, para un trabajador afectado, digamos, sino que esto es dinero que se tiene que pagar por incumplimiento de la ley al gobierno, en todo caso, pues al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ahora, esto es independiente de las compensaciones que el trabajador tenga que recibir por haber sufrido un daño a su salud. Esas compensaciones no las establece, bueno, no estoy muy segura cómo es que se litigan, fíjense, porque creo que eso va a un juicio y siempre es el Ministerio de Trabajo el que está como involucrado, ¿verdad? Pero eso es un monto aparte, que la compensación está en función del daño que le haya causado específicamente a la salud. Entonces, eso sería como un monto adicional extra a esta multa que es simplemente por el hecho de estar incumpliendo la ley, ¿sí? Eh, esos procesos de disputa, digamos, para ver compensaciones, son juicios, son juicios, digamos, en los que el trabajador, pues, demanda, digamos, al patrono una compensación económica
lleva todo un proceso, ¿verdad? De probar de que fue una enfermedad o un accidente que se ocurrió ahí. Entonces el ministerio participa como intermediario, digamos, y estas denuncias se ponen también en el Ministerio de Trabajo. Ahí el ministerio da orientación a las personas legal para que puedan empezar estos procesos de demanda contra patronos. Pero eso, como les digo, es aparte de este pago de multas. La cantidad específica de la multa dependerá de, como les decía, la cantidad de personas afectadas y el daño potencial que puede generar. Y queda a discreción hasta cierto punto el monto exacto del inspector que la llega a poner. Ahora bien, en el caso de los trabajadores, pues también las personas que son contratadas también pueden cometer infracciones, solo que en el caso de los trabajadores no hay como una multa que ellos tengan que pagarle al ministerio, sino que sufren consecuencias en su continuidad laboral, ¿verdad? Entonces, específicamente, en el artículo 7 de esta ley se define que los empleados pueden cometer acciones inseguras siempre y cuando incumplan las normas, recomendaciones o instrucciones que les hayan dado para proteger su salud. Entonces, ¿por qué es importante saber si las personas están cometiendo acciones inseguras? Porque si una persona tiene un accidente o tiene un daño a su salud y se puede demostrar de forma sin duda, ¿verdad? Que esta lesión se derivó de una acción insegura, el patrono está exento de responsabilidad total, ¿verdad? Según el artículo 84. ¿Qué significa estar exento de responsabilidad? Significa que no tiene que pagar ningún tipo de compensación ni nada por el daño que sufre la salud. Por ejemplo, imaginémonos que es un puesto de trabajo que está manipulando sustancias químicas y que a la persona se le ha dado indicaciones de cómo se tiene que hacer el trabajo y equipo de protección, pero que la persona decide no seguir estas recomendaciones, no seguir las instrucciones y sufre un accidente grave, se quema, ¿verdad? Pierde la visión. Lo primero es que si se comprueba que el accidente le pasó por no seguir las recomendaciones, no va a tener derecho a ninguna compensación y la persona va a quedar incapacitada para el trabajo, ¿verdad? Entonces es un tema bien delicado, muy delicado. ¿Qué más? Puntualmente, fíjense, este decreto establece 3 infracciones que pueden cometer los trabajadores. La primera, que ya la decíamos, que es cometer acciones inseguras o incumplir órdenes que le tengan seguridad ocupacional. La segunda es no usar los equipos de protección personal o digamos, los medios son los elementos que le den pues a la persona para protegerse según las indicaciones que les hayan dado de uso, o sea, por ejemplo, que usen mal las mascarillas, que usen mal los tapones, que usen mal los guantes, etcétera. Y por último, que no informen si ven algún peligro potencial que puede causarle un daño a él o a alguien más, ¿verdad? O un defecto en los sistemas de protección. O sea, también se puede caer en una infracción por omisión. Digamos, yo me doy cuenta que por ejemplo, hay una máquina que ya tiene peladas las conexiones eléctricas y yo no reporto y así solo medio le pusimos cinta aislante y la seguimos usando. Entonces, eso es una infracción también. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas cometen estas infracciones? El Ministerio de Trabajo no dice como una multa, o sea, para las personas, ¿verdad? Eso no existe. Ni tampoco dice como un listado de consecuencias específicas, sino que únicamente establece que la empresa puede poner sanciones según su reglamento interno, que pueden llegar hasta la terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad patronal. Es decir, ¿verdad? Que la empresa está en el poder de decir en su reglamento interno cuáles van a ser sus sanciones o su proceso disciplinario ante estos 3 tipos de infracciones. Y aquí de empresas a empresas, ¿verdad? Hay empresas que dan llamados verbales, notificaciones escritas, suspensión, y es un proceso largo. Y hay otras empresas que no, que son cero tolerancia. Por ejemplo, en Aeroman
Hay ciertos aspectos de seguridad ocupacional, me contaba a mí un amigo perito, que son tolerancia cero. O sea, si usted los hace, es despedido. Y no es ilegal el despido porque a usted se lo explican desde el momento que usted entra a la empresa y está en el reglamento interno de trabajo que a usted le dan. Entonces no es ilegal, o sea, y lo pueden despedir, pues. Y si usted va a quejarse de que no lo indemnizaron, la empresa está respaldada de que en el reglamento dice que es terminación porque es una falta muy grave y que no tiene responsabilidad patronal. Entonces no tienen por qué indemnizarlo ni darle el tiempo, ¿verdad? Que es una cosa bien delicada también. Entonces, muchas veces esta parte no la conocen las personas, ¿verdad? Ellos piensan que solo tienen derechos, pero no, también tienen derechos y también tienen compromisos. Y también esto las empresas a veces no lo saben y no son firmes, digamos. O sea, por ejemplo, una persona está incumpliendo una sugerencia que le dan para su propio bienestar y nunca les hacen nada, ¿verdad? Nunca les ponen procesos disciplinarios porque tienen miedo de que después les vayan a poner el dedo, ¿no? Y la ley los está facultando a ellos, ¿verdad? Siempre y cuando las personas sean notificadas de estas reglas desde el momento que ingresan a trabajar. Y segundo, siempre y cuando esto esté en el reglamento de la empresa, ¿verdad? Los reglamentos internos de las empresas, solo para que ustedes lo sepan, son aprobados por el Ministerio de Trabajo. Cuando una empresa se constituye legalmente, tiene que presentar al ministerio un reglamento interno de trabajo, el cual es aprobado por el ministerio. Entonces, ahí pues no hay para dónde. ¿Verdad? Y si este reglamento se actualiza, también el Ministerio de Trabajo tiene que ser informado y tener una nueva versión de este reglamento. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante que ustedes lo conozcan, que hay responsabilidades para las dos partes. Sé que hay alguna pregunta. Preguntas. ¿No? Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un video y les voy a pedir que por favor vayan identificando primero en el video qué son las cosas que ustedes consideran que están mal hechas. Y luego nos vamos a ir al título 9 de infracciones para identificar si eso que ustedes identificaron como malo corresponde a una infracción y cuánto es esa infracción. Entonces, vamos a ver. Ahorita les pongo, permítanme. Ok, permítanme, ahorita les pongo. Ok, vaya. Entonces vamos a ver el video un par de veces. Esta primera es solo para que entiendan o que hagamos un primer barrido, ¿verdad? De cuáles son aquellas condiciones o aquellas infracciones potenciales en función de todo lo que hemos estado viendo. Y luego, pues, vamos a dar unos minutos para que ustedes se vayan al decreto, al título específicamente de infracciones, que es el título 9, y que busquen si esa infracción que ustedes vieron en el video, qué tipo de falta es, ¿verdad? Si es leve, es moderada o es grave. Entonces, ahorita les comparto. Vamos a ver.
Llegó al hospital con todo y la máquina que atrapó su brazo, pero a pesar de los primeros pronósticos, aún lo conserva. Vamos a darle un golpe para que lo libre. El 14 de octubre, en su trabajo en una tortillería, Areli estuvo a punto de perder un brazo por un suéter. Después de que vi cómo tenía el brazo, que tenía los tendones y todo, después de oír que se me iba a cortar, o sea, de un especialista, de un doctor que dices, o sea, él sabe lo que dice, que se me iba a cortar el brazo, dices, híjoles, fue un milagro. Y tuve un ángel conmigo, yo creo. Como no podían desarmar la máquina, se la llevaron con todo. Y tienes que aprenderlo y ver que los dos gusanitos estén girando y se encuentran entre sí. Entonces yo me asomé y vi que estaba bien puesto y le vi un pedazo de masa a la mitad del alimentador. Entonces, pues, como yo vi la distancia, pues lo agarré y se lo quité, pero no contaba con el peluche. Cuando sentí que me dio el jalón y quise apagar la máquina y pues yo les gritaba que mi mano, yo les decía mi mano y ayúdenme a sacar mi mano y pues todos se quedaron sorprendidos de cómo se le metió la mano. Al final pudieron forzar la máquina, sacar su brazo y unir los tendones. Que yo veía mis dedos salidos por el otro lado y yo les decía mi mano y no quiero perder mi mano y sálvenme mi mano. Y desde que me bajaron de la ambulancia igual, o me bajaba a mí o bajaban la máquina, o sea que eran unas movederas de brazo, pero yo más que dolor era la ansiedad de pensar que no me fueran a cortar el brazo, porque yo decía, es que me lo van a cortar y me lo van a cortar. Entonces yo volteaba bien desesperada y yo les decía, no, es que yo puedo mover mis dedos y les movía los dedos como lagartijillas ahí. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Ok. Para aquí hay que ver, entonces, acuérdense que las sanciones, perdón, las infracciones pueden ser de los dos lados, ¿verdad? De tanto del patrono, digamos, como del empleado. Entonces, vamos a verlo una vez más y luego voy a dar un periodo de tiempo, quizás vamos a dar unos 10 minutos para que ustedes puedan decirme específicamente cuáles son las sanciones que ven en cada una de las dos partes con su respectiva multa en el caso de las sanciones empresariales, ¿verdad? Porque para las personas no hay multas. Vamos a verlo una vez más y luego pasamos a los 10 minutos de trabajo. Llegó al hospital con todo y la máquina que atrapó su brazo, pero a pesar de los primeros pronósticos, aún lo conserva. Vamos a darle un golpe para que lo libre. El 14 de octubre, en su trabajo en una tortillería, Areli estuvo a punto de perder un brazo por un suéter. Después de que vi cómo tenía el brazo, que tenía los tendones y todo, después de oír que se me iba a cortar, o sea, de un especialista, de un doctor que dices, o sea, él sabe lo que dice, que se me iba a cortar el brazo, dices, híjoles, fue un milagro. Y tuve un ángel conmigo, yo creo. Como no podían desarmar la máquina, se la llevaron con todo. Y tienes que aprenderlo y ver que los dos gusanitos estén girando y se encuentran entre sí. Entonces yo me asomé y vi que estaba bien puesto y le vi un pedazo de masa a la mitad del alimentador. Entonces, pues, como yo vi la distancia, pues lo agarré y se lo quité, pero no contaba con el peluche. Cuando sentí que me dio el jalón y quise apagar la máquina y pues yo les gritaba que mi mano, yo les decía mi mano y ayúdenme a sacar mi mano y pues todos se quedaron sorprendidos de cómo se le metió la mano. Al final pudieron forzar la máquina, sacar su brazo y unir los tendones. Que yo veía mis dedos salidos por el otro lado y yo les decía mi mano y no quiero perder mi mano y sálvenme mi mano. Y desde que me bajaron de la ambulancia igual, o me bajaba a mí o bajaban la máquina, o sea que eran unas movederas de brazo, pero yo más que dolor era la ansiedad de pensar que no me fueran a cortar el brazo, porque yo decía, es que me lo van a cortar y me lo van a cortar. Entonces yo volteaba bien desesperada y yo les decía, no, es que yo puedo mover mis dedos y les movía los dedos como lagartijillas ahí. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Quizás entonces, ¿verdad? Antes de pasar a la parte del ejercicio, pues hagamos una discusión de cuáles son las infracciones que ustedes ven. Vamos a ver aquí.
Voy a hacer un pequeño Jamboard. Okay. Entonces tal vez podemos hacer un listado, ¿verdad? Aquí, infracciones del empleado. Por acá, infracciones del patrono. Okay. Entonces pueden editar, ¿verdad? Si ustedes quieren, o pueden colocar algunas acá en el chat y yo las voy poniendo en el archivo. ¿Qué infracciones vieron en uno o en el otro? Ok, y ese uso de ropa inadecuada, ¿a quién se lo ponemos? ¿Al patrono o al empleado? A ver. Dice aquí, Alejandra dice ropa inadecuada, Moisés, falta de cuidado por parte de la empleada, por parte del empleado, empleado. Más. Muy bien. ¿Y qué otra cosa? Ahora, esto de la ropa inadecuada está bien, vaya, ella estaba usando un suéter, pero realmente es solamente culpa del empleado. Vamos a ver, dice Omar. El empleador tuvo que haber dado, dice, un uniforme, dice. Eso no dependería del reglamento, dice Luis. Ajá. Dice, ok, aquí tal vez podemos colocar el caso del patrón, políticas, respecto a la vestimenta. O en su defecto ropa, ¿verdad? Un uniforme. Sí. Bien, dice aquí Osvaldo, el patrono dice, no hubo buena capacitación, solo le dijeron, tenés que aprender a ver cuándo se mueven los rodillos, dice. Bien, estoy de acuerdo. Lo igual dice Grecia, el patrono, no dar una capacitación previa sobre el funcionamiento de la máquina. Muy bien. Ay, perdón, vamos a ver. De aquí sería. O brindar una capacitación para efecto al uso seguro de las máquinas. Bien, dice aquí falta de señalización. Fíjense que lo otro, pensando también, ¿verdad? Es que yo veo, por ejemplo, que la máquina, ¿verdad? Tenía esa parte expuesta y libre. O sea, no había como ningún tipo de impedimento que evitara que las personas pudieran entrar en contacto con esa parte móvil de la máquina. Entonces, yo pondría aquí máquinas con partes expuestas. Bien. ¿Algo más? Ok.
Bueno, creo que con eso podemos comenzar. Busquemos entonces ahora en el decreto 254, título 9, si las infracciones que hemos identificado para el patrono son leves, son moderadas o son graves, y cuál es el rango de la multa que le sería aplicable. Me lo pueden poner aquí en los mensajes de la llamada o lo pueden poner directamente en el archivo de Jamboard. Entonces, ahorita son las 8:05, vamos a dar 10 minutos para que puedan hacer eso. Entonces, aquí vamos a poner tal vez una tabla. Quiero ver. Vamos a poner número. No. Poner las multas. Podemos ir por una, ¿verdad? La primera, entonces aquí pondríamos, si gustan, tipo y monto. Aquí sería el rango, ¿verdad? Un monto específico no vamos a poder ponerle, pero un rango sí, entre tanto y tanto, ¿verdad? Y el tipo se refiere a si es leve, moderada o grave. Vamos, entonces trabajemos en eso, 10 minutos, ahorita son las 8:06, vamos a trabajar hasta las 8:16. Vamos a ver, ya empezaron ustedes acá. Infracción grave, dice 1, 4, pero ¿cuál es la infracción grave, Oswaldo? ¿Es la infracción 1, la infracción 2, 3 o 4? Dice, la ausencia de señalización de seguridad visible y de comprensión general es una infracción grave. Ah, ok, gracias, Melissa. 79, vamos a ver. No, 79. Bien. Ok, muy bien. Vamos a ver, dice Melissa. El incumplimiento de la obligación de formular y ejecutar el programa de prevención de riesgos ocupacionales. Podría ser, dice. Lo que pasa es que eso se refiere, por ejemplo, Melissa, a si vamos a la empresa y no tiene para nada del programa de gestión de riesgos. Ninguno de esos elementos. No tiene política, no tiene identificación de peligros, no tiene nada, ¿verdad? Entonces, a eso se referiría esa infracción. Pienso que es como un poquito, como muy general, digamos, para las 4 cositas que estamos viendo aquí. Es que tendríamos que buscar alguna más específica. Ahora, al final del listado que aparece en el decreto, hay un artículo también que dice algo respecto a las cosas que no están mencionadas en ese listado, porque puede ser que ustedes encuentren infracciones que no necesariamente estén ahí listadas como leves, moderadas o graves, pero no quiere decir que no son multables, vean. Entonces, lean al final de ese título, casi después de que está toda la lista, hay un artículo que dice qué pasa con las cosas que son infracciones, pero que no están ahí. Bien, continuemos. Vamos, tenemos 5 minutos más. Nos hace falta la 2, 3 y 4. Bueno, quiero ver lo de la señalización. Sería la 3, ¿verdad? Dios, me he equivocado.
Ok, ¿cómo van? Yo ya tengo otras. Este. A ver. Por ejemplo, ¿verdad? Esta que, la primera, la del equipo, la de, vamos a ver, no proporcionar indicaciones o políticas respecto a la vestimenta, es el artículo 7910, no proporcionar el equipo de protección, herramientas o ropa de trabajo necesaria para la labor que los trabajadores desempeñan conforme a su actividad. Es una falta grave. Vamos a ver lo de la capacitación. Vamos a ver, Josué David, en el 20, no brindar capacitación acerca de los reglos es correcto. La que dice aquí Josué David, en el artículo 79. No brindar capacitación acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de causar daño. Sí, es correcto, ¿verdad? Es correcto, es una falta grave también. Ya tenían que haberle informado cuáles eran las consecuencias potenciales de la tarea que ella estaba haciendo y cómo protegerse, ¿verdad? Entonces, también es una falta grave. Muy bien, solo nos haría falta el último, lo de las máquinas con las partes expuestas. Fíjense que estaba leyendo el decreto y no encuentro un artículo específico para eso, pero tenemos el artículo 81. Dice lo siguiente, miren, las infracciones a las disposiciones que establecen obligaciones que no tengan sanción específica señalada serán sancionadas como infracción leve. Esto, este artículo 81 es por si hay alguna infracción, ay, no le puedo cambiar el color, que no esté en la lista. Ahora, vamos a ver qué es lo que identificamos. Máquinas con partes móviles expuestas. Veamos si eso está dicho en la ley de alguna manera, en algún artículo. Y si está dicho en la ley que se tiene que cumplir y no está cumpliéndose, como no está en el listado, sería una falta leve. Eso es lo que nos está diciendo aquí el artículo 81. Voy a ir a ver el título de herramientas y máquinas para ver si hay algo específicamente respecto a eso. Vamos a ver.
Estoy viendo el capítulo de maquinaria y equipo. Fíjense que no encuentro. Le voy a mostrar lo que dice con maquinaria y equipo. Porque el problema que hemos identificado, ¿verdad? Es que las máquinas tienen partes expuestas que pueden ser peligrosas para los trabajadores, ¿verdad? Que son los rodillos que ya decía que había tocado. Entonces vean lo que dice el artículo 39. Cuando se usen máquinas o equipos que impliquen riesgos, deberá capacitarse, que eso ya lo veíamos, ¿verdad? Que era una falta grave. Además, será obligación proveer el equipo de protección personal para la maquinaria o equipo que se trate y se deberán crear procedimientos de trabajo que ayuden a prevenir riesgos. No habla nada de las partes expuestas. ¿Verdad? 40. La maquinaria y el equipo usados en la empresa deberán recibir mantenimiento constante para prevenir los riesgos de mal funcionamiento. No tiene nada que ver, ¿verdad? Serán operadas únicamente por el personal capacitado, dice. Los fabricantes, importadores deberán garantizar que no constituyen peligro. Pondrán manuales, pero no veo nada específico. Quiero ver en el de equipos. ¿Habrá algo más? Fíjense que no encuentro un artículo específicamente que hable sobre eso en este decreto, ¿verdad? Dice aquí José David, pues de ese artículo 80, no contar para prevención y combate de casos de emergencia. Fíjate que eso se refiere más que todo a, por ejemplo, emergencias puede ser un terremoto, un accidente de trabajo. Entonces, el artículo 80 se refiere a esos elementos que vamos a necesitar para atender una de esas situaciones de emergencia, como por ejemplo botiquines, camillas, señales auditivas, señales sonoras. A eso se refiere. Entonces creo que no va por ahí, Josué. Bueno, no encuentro un artículo específicamente que lo podamos asociar para decir que es una falta leve, ¿verdad? No lo encuentro. Sería de revisar en el decreto 89 si existe algún elemento que esté mencionado ahí respecto a ese tema que sí lo podamos asociar como falta leve, ¿verdad? Pero definitivamente tiene que estar porque las máquinas que tienen partes móviles, estas partes no deberían de estar expuestas precisamente para evitar situaciones como la que pasó aquí. Muy bien. Bueno, entonces este es un ejercicio, ¿verdad? Bien rápido, solo para que vayamos ubicando más o menos cómo es que trabaja esta ley, ¿verdad? Y cómo es que trabajan las diferentes multas. Voy a regresar aquí. Ok, veamos. Ahora, el título 10 nos habla respecto a la aplicación de sanciones. Quien se encarga de hacer efectivas estas multas y de verificar su pago es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Eh, digamos que está facultado para ello en el artículo 57 de esta ley, ¿verdad? Donde dice que el personal de la Dirección General de Inspección fíjense que cuando, digamos, vaya, estas multas normalmente se establecen porque llega un representante del ministerio a la compañía e identifica estas condiciones, ¿verdad? Y las asocia con algún artículo de la ley. Entonces, las personas que llegan en modalidad de inspector
nunca se llega de un solo como con una actitud malintencionada de pago. O sea, porque al final, más allá del pago, lo que importa es que la empresa entienda cuál es la consecuencia que puede tener esa situación peligrosa para la gente, más allá de que pague una multa que puede ser insignificante en comparación al daño a la gente, ¿verdad? Entonces, lo primero que busca el personal del ministerio es conciliar. La conciliación significa en que le dan un tiempo prudencial a la empresa, que puede ser hasta un mes, dependiendo del problema que identifiquen, para acatar lo que dice la ley. Y le dan un tiempo, pues no es que de un solo le van a poner la multa, le dan un tiempo, mire, vamos a volver en 15 días, si usted ya tiene esto superado, pues entonces levantamos un acta y ya estuvo, ¿verdad? Pero si la empresa pues no ha podido superar la observación que le hacen, entonces sí pone la multa. Pero siempre llegan en esa actitud de conciliación. Y suelen dar un periodo prudencial. Depende. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años que una empresa nos buscó porque les habían hecho una observación de manejo de cargas. Entonces ellos querían un estudio de manejo manual de carga, ¿verdad? Y les habían dado un mes porque el inspector había percibido que estaban manipulando demasiado peso a las personas. Entonces quería que hicieran un estudio técnico para justificar que el peso que estaban manipulando a las personas era seguro. Les dieron un mes, ¿verdad? Y al cabo de ese mes, pues iban a regresar y si no, pues iban a poner ya la infracción, ¿verdad? Oficialmente. Entonces, pero sí son ellos, ¿verdad? Es el Ministerio de Trabajo, específicamente la Dirección General de Inspección del Trabajo, los que se encargan de hacer esto, ¿verdad? De poner las multas y de darle seguimiento a una multa. Bien, entonces ese es el contenido, digamos, más importante del decreto. Hemos hecho una revisión relativamente rápida. Lo que yo creo que vale la pena rescatar de todo esto que hemos visto es que ustedes identifiquen qué es lo que está en el decreto, o sea, qué hay ahí, ¿verdad? Más allá de que se aprendan de memoria los artículos, pero que sepan qué hay. Por ejemplo, ahora ustedes ya saben que si quieren consultar aspectos de los peritos, se van a venir aquí. Si quieren ver aspectos relacionados con multas, se van a venir a este decreto. Si quieren ver elementos relacionados con comités de seguridad ocupacional, también lo pueden venir a ver en este decreto. Pues entonces, eso es lo importante. Bien. Voy a compartir mi pantalla, solo vamos a ver una breve introducción al siguiente decreto, que es el decreto 86, y con eso nos vamos a quedar hoy. Con la clase del jueves, les voy a avisar hoy en si la vamos a tener en modalidad virtual o cómo. Supuestamente, ¿verdad? Mi aislamiento pues termina hoy, o sea, ya hoy es mi último día. Y pues yo, pues por responsabilidad, ¿verdad? Me voy a tomar una prueba, espero el día de mañana. Entonces, en función de eso, yo les aviso, si todo está bien, pues la sesión la tendríamos presencial. Si todavía no me sale negativa, la sesión la tendríamos virtual. Entonces, yo mañana, en el transcurso del día, ¿verdad? Desde las 4 de la tarde, les voy a notificar para que ustedes puedan estar pendientes y pues veamos cómo nos vamos a manejar. Bien. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? Vaya, miren, les decía yo que existen diferentes artículos, ¿verdad? Perdón, diferentes cuerpos normativos. Tenemos el decreto 254, que es la Ley General de Prevención de Riesgos, el decreto 86, que es el Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos Ocupacionales, y el decreto 89, que es un decreto de carácter técnico. Ahora, esos tres decretos, ¿para qué sirven? Todo lo que la ley le exige a las empresas en seguridad y salud ocupacional se puede resumir en un manual de gestión. Este manual de gestión, sus componentes están dispersos a lo largo de esos tres decretos. Ahora bien, en las siguientes clases, ya preparándonos para su primera actividad evaluada, vamos a identificar cuáles son los componentes que tiene ese manual de gestión de riesgos según la ley y
¿dónde los podemos encontrar? En los diferentes decretos, porque su primera actividad evaluada es agarrar un programa de gestión que esté disponible públicamente, revisarlo contra la ley e identificar si está completo o si le hace falta mejorar. Ok, entonces, según, ¿verdad? El decreto 254 y sus reglamentos, los elementos que tiene que tener un programa de gestión son los siguientes, miren, aquí se ve un poquito larga la lista. Entonces, esto que ustedes ven aquí es todo lo que tiene que tener ese manual. Este manual consiste, ¿verdad?, de una política de seguridad ocupacional, un plan de trabajo del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, objetivos, indicadores y metas, formas para poder revisar periódicamente el manual, entrenamiento a las personas sobre los riesgos de su trabajo, un programa de exámenes médicos, un programa de difusión y promoción de la seguridad ocupacional en el lugar de trabajo, un registro de accidentes, enfermedades y sucesos peligrosos, un plan de emergencias, la identificación y evaluación de riesgos propuesto, un mapa de riesgos, un programa preventivo de enfermedades de transmisión sexual, alcohol, drogas, salud mental y salud reproductiva, y un programa preventivo de riesgos psicosociales. Entonces, todos estos son como los numerales que tiene que tener ese manual de gestión de la prevención de riesgos ocupacionales. La descripción de cada uno de esos componentes está dispersa a lo largo de los diferentes decretos. Entonces, por ejemplo, vemos que la política está en el artículo 17, literal A del decreto 254 y en el 58 del decreto 86. Entonces, este cuadro, este archivo ustedes ya lo tienen en la plataforma, este cuadro es la guía que ustedes van a utilizar para poder hacer una checklist, para poder auditar ese programa de gestión, porque aquí están los artículos que mencionan cada uno de los elementos del programa. Esos artículos van describiendo qué es lo que debemos de entender por cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Y los vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes clases. Ahora bien, este documento del programa de gestión de riesgos ocupacionales es un manual que es obligatorio en aquellas empresas que tienen 15 o más trabajadores. Las empresas que tienen menos de ese número no están obligados a hacer todos los elementos del programa, sino que pueden adoptar solamente algunos que se van a conocer con el nombre de medidas sustitutivas. ¿Quién determina qué medidas se van a hacer? El Ministerio de Trabajo. Normalmente dentro de estas medidas se incluyen el plan de emergencias y la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es como lo mínimo, ¿verdad? Pero bien, la mayor parte de empresas sí van a estar en la obligación de hacer ese manual. Ahora bien, el manual de gestión de riesgos en realidad se puede como enmarcar en el ciclo de Deming, que creo que es algo que todos conocemos, ¿verdad? El ciclo de Deming es el ciclo de mejora continua que está conformado por 4 fases: planear, hacer, verificar y actuar. El listado de elementos que mencioné anteriormente de un programa de gestión no se hacen todos de manera simultánea. La construcción de este documento es gradual. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que hay algunos elementos que dependen de otros para poder hacerse. Entonces, yo he tratado de organizar los componentes de un programa de gestión dentro de las 4 fases del ciclo de mejora continua para que ustedes vayan apreciando esa gradualidad. Entonces, un programa de gestión tiene que incluir, como ya decíamos, un plan de trabajo del comité, una política de seguridad y salud ocupacional y objetivos, indicadores y metas. Si se fijan, esto corresponde a la fase de planeación del ciclo de Deming, porque aquí, con estos 3 elementos del programa de gestión, estamos organizando el trabajo que se va a hacer para poder cumplir con lo que dice la legislación. Entonces, obviamente, para poder crear un plan de trabajo del comité, pues el comité tiene que estar primeramente conformado y acreditado ante el ministerio. Por eso lo he agregado yo aquí como primer elemento, ¿sí? Como este de aquí, ¿verdad? Este de aquí. Entonces, lo primero entonces es, si ustedes quieren empezar a darle cabeza a este programa de gestión, pues lo primero es asegurarse que ustedes ya hicieron su comité, ¿verdad?
ese comité que ya pasó por el Ministerio de Trabajo, que ya está reconocido. Una vez el comité ya está trabajando, entonces el comité tiene que hacer un plan anual de trabajo, tiene que establecer cuáles van a ser sus objetivos, cómo se va a medir y a qué le apunta en salud ocupacional, y tiene que generarse una política institucional de salud y seguridad ocupacional. ¿Por qué se dice que la política es parte de la planeación? Porque la política, ya lo vamos a ver más adelante, establece a qué se va a comprometer la empresa en salud y seguridad ocupacional. O sea, qué responsabilidades va a ser suyas, qué va a hacer pues en salud y seguridad ocupacional. Y la política es un documento corto que firma la alta dirección. Entonces es algo a futuro, ¿sí? Ok, entonces estos son elementos del programa de gestión que se hacen primero, correspondientes, podríamos decir, a la fase de planeación. Entonces, una vez ya el comité ya se conformó, ya hizo su plan, ya se establecieron objetivos y metas, podemos pasar a los siguientes elementos del programa de gestión, que es la fase de ejecución. En esta fase de ejecución se hacen como los elementos corazón, digamos, del programa de gestión que ayudan principalmente a evitar los daños a la salud de los trabajadores. El primero de ellos es la identificación, evaluación y control de riesgos de cada puesto y riesgos colectivos. Este elemento del programa de gestión es quizás el más importante de todos, porque con este elemento es donde nosotros nos damos cuenta de cuáles son aquellas cosas que están presentes en el trabajo o en la instalación que pueden causarle un daño potencial a las personas. Con este primer punto, nosotros priorizamos esas cosas potencialmente riesgosas y establecemos medidas preventivas o correctivas. ¿Qué más hacemos? Y que esto es uno de los puntos fuertes. El siguiente punto fuerte es un mapa de riesgos. El mapa de riesgos es una representación visual de cuáles son aquellas condiciones potencialmente dañinas en un espacio de trabajo. O sea, por ejemplo, el Departamento de Operaciones y Sistemas debe tener su propio mapa de riesgos. Un piso de producción tiene que tener un mapa de riesgos. Entonces, el mapa de riesgos va después del punto anterior, porque simplemente poner en un dibujo iconos que representen esos peligros que yo ya identifiqué, ¿sí? Entonces, por eso es que se suele hacer en segundo lugar. Luego tenemos el entrenamiento de los riesgos por puesto de trabajo. Si se fijan, vamos con una gradualidad lógica. Yo no puedo entrenar a las personas en los peligros potenciales de su puesto si todavía no los he identificado y no los he priorizado. Entonces, esto se suele hacer más adelante, ¿verdad? Cuando ya he pasado por las primeras dos fases. Luego, tenemos el registro e investigación de accidentes y enfermedades o sucesos peligrosos. Este punto se puede hacer en paralelo con los anteriores, porque se refiere a qué va a hacer la empresa cuando ocurra un accidente, una enfermedad o un suceso, cómo lo va a documentar, cómo va a encontrar sus causas y cómo va a establecer controles. Todo esto es un procedimiento aparte, digamos, y es un manualito en sí mismo. Luego tenemos el plan de emergencias, que también el plan de emergencias se puede hacer en paralelo con lo anterior. Es simplemente establecer qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, digamos, ante una situación disruptiva, ante un terremoto, ante un incendio, etc. Luego tenemos los programas complementarios, alcohol, drogas, ETS y el aspecto de riesgos psicosociales. Estos elementos se pueden hacer también en paralelo. Ahora bien, los que están en amarillo son aspectos que normalmente suele hacer el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional una vez haya recibido la respectiva capacitación. Pero los aspectos que están en blanco, que son los de programas complementarios y riesgos psicosociales, se suelen hacer con el apoyo de personal externo, que bien puede ser un perito, un médico del trabajo o un psicólogo. Específicamente el de riesgos psicosociales, la misma ley establece que uno se tiene que hacer acompañar de un experto en la materia para poder diseñar una estrategia de abordaje de esos riesgos, porque son aspectos relacionados a las condiciones del trabajo, clima laboral, acoso sexual, etc. Entonces, por eso los he puesto en blanco, porque son elementos que hacemos pues con asesoría técnica, ¿verdad? De un tercero, que puede ser
parte del personal de la empresa. Por ejemplo, en la UCA, esa parte de los riesgos complementarios, alcohol, drogas, etcétera, lo maneja la clínica que está en la universidad. Ahí los doctores que están contratados por la UCA se encargan de dar esta parte, ¿verdad? Y ellos apoyan al comité. Y lo de los riesgos psicosociales lo lleva la oficina de personal, ¿sí? Ahora, el comité, aunque va a apoyarse en estas instancias para cumplir con estos dos puntos, él va a llevar registro de todo lo que se hace. No lo va a delegar o descentralizar o hay que lo lleven ellos, no. Ellos lo van a ejecutar, pero el comité lo va a documentar. Bien, entonces, una vez hemos hecho esto en la fase de hacer, que vean que es como lo más fuerte, vean. Identificamos peligros, vemos qué vamos a hacer cuando hay un accidente, nos preparamos para una emergencia, prevenimos riesgos psicosociales y evitamos enfermedades y, digamos, promovemos la salud general de las personas. Vamos a la fase de verificación. Estas actividades o estos elementos del programa de gestión buscan monitorear si todo lo que hemos hecho en las fases anteriores está trabajando adecuadamente y se ha hecho bien, si está funcionando. Primero, mecanismos de evaluación periódica. Esto se refiere a cómo nos damos cuenta que el programa de gestión está bien hecho, completo y que lo que está en el programa se está haciendo. Por ponerles algún ejemplo, los mecanismos de evaluación periódica pueden incluir definir inspecciones, definir visitas de campo, entrevistar a los operarios, revisión de indicadores, etcétera. Pero hacerlo en el programa de gestión es establecer qué va a hacer la empresa para monitorear que está todo bien. La ley no dice, no da un listado de acciones específicas, da sugerencias. La empresa tiene que definir qué va a hacer. Entonces a esto se refiere ese punto. Y lo otro también que se hace en la fase de verificación, que es parte del programa de gestión, son los exámenes médicos. ¿Por qué? Porque los exámenes médicos, al hacerlos de manera periódica, nos permiten verificar si el trabajo no está causándole daños a la persona, a su salud. Entonces es una forma dar fe, pues, para que estamos bien. Por eso es que lo he puesto en la fase de verificación. Vean nuevamente la gradualidad. Yo no puedo estar estableciendo exámenes médicos si no he identificado los peligros de los puestos, ¿sí? No puedo estar definiendo cómo voy a evaluar el programa de gestión si ni siquiera he hecho estas cosas, ¿sí? Entonces tiene como un orden, ¿verdad? Vamos haciéndolo en un orden. Y el último componente es de actuar, que esto se refiere, ¿qué voy a hacer una vez yo me doy cuenta pues que las cosas están bien o no están bien? Entonces, en la actuación podemos incluir otro componente del programa de gestión, que es el plan de difusión de actividades, que esto se refiere a cómo socializamos todo lo que tiene que ver con salud y seguridad ocupacional, y las reuniones mensuales del comité y ejecución de actividades correctivas. Este elemento del programa de gestión se refiere a que los comités de seguridad ocupacional tienen que estar cada mes en sesión, y en esas sesiones se le da seguimiento a qué cosas se han identificado en el lugar de trabajo que deben de corregirse y qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la actuación y esto se nutre de lo que hemos hecho en la fase morada y en la fase verde. Por ejemplo, si yo ya hice mi identificación de peligros en la fase morada, yo me di cuenta que tenía 7 peligros que tengo que corregir, entonces este elemento de las reuniones mensuales, ahí voy a definir qué acciones voy a tomar, ¿verdad? O, por ejemplo, yo hice un simulacro como parte de mis actividades de revisión del programa y me doy cuenta de que la gente no sabía qué hacer, andaba perdida. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Verdad? Entonces, ya eso lo hago en actuar. Entonces, todos estos que están con bullets son puntos del programa de gestión, o sea, son numerales que ustedes esperarían ver en el programa de gestión. En las siguientes clases vamos a ir desarrollando estos numerales. Hay algunos numerales que algunos ítems de estos, ¿verdad? Estos puntitos que los vamos a ver todos de corrido y hay otros que los vamos a ver más adelante en módulos. En este mismo documento, yo les he puesto aquí un resumen, que son los mismos aspectos que he mencionado anteriormente, solo que aquí los he ordenado en el ciclo de Deming, para que vean la gradualidad de construcción.
Entonces, todos esos elementos que mencioné, vamos a ver en las próximas clases, vamos a ver estos que están a la izquierda y los que están a la derecha los vamos a tener que ver en módulos independientes, porque por ejemplo, el plan de emergencia, que es un punto del programa de gestión, es todo un módulo. La identificación y evaluación de accidentes es todo otro módulo aparte, ¿sí? Mapa de riesgos, identificación de peligros, es todo otro módulo aparte. Entonces vamos a empezar a abordar estos y vamos a ver de manera general qué es cada uno de estos, pero lo vamos a profundizar más adelante a lo largo del desarrollo de la clase, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, nos vamos a quedar entonces hasta aquí. Todo este material ya está en la plataforma. Les recomiendo, ¿verdad?, que vayan descargando este documento, que creo que les va a servir un montón. Y yo espero ponerles las indicaciones de la primera actividad evaluada a finales de esta semana o a principios de la próxima, más tardar. Si ustedes quieren ir avanzando en algo, yo lo que les sugeriría es que buscaran un ejemplo de un programa de gestión que esté público. Por ejemplo, ustedes pueden poner así en Google. Voy a poner mi pantalla. Ustedes pueden poner, aquí hay uno, por ejemplo, ¿bien?, del 2017. Sí, este es un ejemplo, miren. Este es un programa de gestión que diseñaron para el CAM en Santa Ana. Entonces, mi sugerencia sería que fueran buscando un programa de gestión que esté público, que puedan descargar de internet y que le empiecen a dar una ojeadita. En las siguientes clases vamos a ir describiendo los diferentes componentes de un programa de gestión y su primera actividad evaluada va a ser revisar el documento que ustedes descarguen contra lo que establece la ley que vamos a ver en las próximas clases para identificar oportunidades de mejora, ¿sí? Entonces vayan buscando ya su programa de gestión. Como les digo, si ustedes están trabajando en una empresa y se lo prestan, pues se pueden usar. Si ustedes no están trabajando, pueden buscar uno que esté disponible en línea, siempre y cuando sea un programa de gestión salvadoreño. ¿De acuerdo? Entonces, en eso pueden ir avanzando. Bien. Bueno, nos vamos a quedar entonces hasta aquí, ¿verdad? Les agradezco por haberse conectado y por su participación. Y nos estaríamos viendo pues este jueves. Yo les aviso la modalidad, ¿de acuerdo? Bueno, que tengan un buen día, cuídense, hasta la próxima. Voy a poner la grabación de esta clase en la plataforma más tarde. Cuídense, nos vemos el jueves. Feliz día, gracias, adiós, cuídense.